Hola, buen día, bienvenidos sean ustedes como siempre, hoy en especial a esta emisión número 468 de Política de la Mexicana, de este 2 de octubre que no se olvida, el 2 de octubre de 1968, hace 50 años que se cumplen este 2 de octubre del 2018. Y no se olvida como tampoco a los falsos redentores, que les hemos venido comentando en estos días previos cuando hay un desgarradero de vestiduras y que muchos sobre los cadáveres de los estudiantes a los que utilizaron como carne de cañón se han bordado vestiduras de héroes. Son los líderes de entonces que todavía viven, y hemos visto una serie de contradicciones en que han caído recientemente. Apenas ayer, creo, mirábamos la repetición de un programa de Zona Abierta que en Televisa conducía el escritor Héctor Aguilar Camín y que fue grabado en el 2004, 34 años después del 68, y ya ahí todavía, 34 años después, líderes como Gilberto Guevara Niebla, como Luis González de Alba, como Raúl Álvarez Gagarín, como Roberto Bolaños y otros, apenas discutían que estaban poniéndose de acuerdo para pues dar una versión coincidente, porque cada quien contaba su propia historia inventada, corregida y aumentada, o narraba en entrevistas que les hacían lo que como ellos habían querido ver y entender. Dicen que cada quien ve o quiere ver las cosas con el color del cristal que le conviene. Así estos líderes. Y hoy por la mañana, con Loret en Despierta, estuvieron Sócrates Campos Lemus y Salvador Martínez de la Salvador Martínez de la Salvador Martínez de la Roca, el famoso Pino, y la misma historia, culpándose sobre todo Salvador Martínez de la Roca, el Pino, a Sócrates Campos Lemus, que pues muchos, como ya se lo hemos dicho y es sabido, porque eso también registra la historia, bueno, pues que dizque porque los perseguían, pues dieron su brazo a torcer, traicionaron la causa, traicionaron el origen de ese movimiento que según ellos era para liberar a México del gobierno represor, y pues también pasaron por sobre los cadáveres de los estudiantes que ofrendaron al comunismo para ellos salir bien librados. Hoy interesante ese programa porque tanto uno como otro, tanto Salvador Martínez de la Roca, el Pino, y Sócrates Campos Lemus, pues los dos también cobraron y siguen cobrando del gobierno, ya sea en los estados o en el federal. Y esa es la historia que hoy, en este momento, hay marchas allá en la Ciudad de México. Ya algunos contingentes ya llegaron al Zócalo, donde pues desde temprano se hizo la bandera a media asta ahí en la plaza monumental del Zócalo de la Ciudad de México, y estuvieron por primera vez representados los tres poderes de la Unión. Claro, ahora el legislativo ya no tiene problema, el judicial pues tampoco, y el ejecutivo pues mucho menos, porque es un deber. Pero el problema es, incluso la bandera se hizo a media asta en señal de luto, en señal de duelo por las víctimas del 68, que no fueron otros más que los estudiantes, porque ningún líder murió ahí. Que los encarcelaron ciertamente, pues sí, para domesticarlos, para maiciarlos, como la mayoría de ellos traicionó y vendió la causa del 68, y hasta la fecha ni ellos mismos han tenido el valor de decir, el valor civil de reconocer quién financiaba ese movimiento. Y se sabía entonces que era Rusia a través de Cuba. Tenía la intención de
crear sumar a México a ese círculo de Venezuela, Bolivia, Argentina y Ecuador, que estos dos últimos, Argentina y Ecuador, pues en las recientes elecciones para presidentes se sacudieron a Cristina Fernández y a Rafael Correa respectivamente para cambiar la política socialista a la capitalista, y eso es lo que querían hacer entonces de México, pero no se atreven a decirlo. Según esto eran la defensa de las libertades contra un gobierno que no las respetaba, pero el interés que había detrás de todo esto era precisamente esa consigna comunista, socialista, y pues hoy, 50 años después, se recuerda un hecho histórico, ese genocidio cometido ahí en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, pero sigue la historia sin darnos la versión exacta. Vaya, ni siquiera en el número de muertos, el gobierno dijo que fueron 28, los líderes estos, los heroicos, entre comillas, líderes, que fueron más de 300. Otros dicen, decía Luis González de Alba, que algunos escritores como él, ya murió por cierto, él fue el que propuso hace 2 años al Senado de la República que la medalla Belisario Domínguez se le entregara a aquel joven veracruzano, recuerdan, héroe, que salvó las vidas de mucha gente en la autopista del Sol de Acapulco cuando los niños normalistas de Ayotzinapa protestaban ya por la desaparición de los 43, se incendiaron una gasolinera, una estación de servicio. Para esto habían cerrado la autopista y de lado y lado de esa estación de servicio había muchos vehículos varados con familias y demás viajantes, y este joven fue Luis González de Alba quien propuso al Congreso, y ya no vio, murió unos días antes de que se le entregara la medalla, que por cierto la izquierda se opuso, la misma izquierda como era Luis González de Alba, pero ya para entonces ya había muerto, pero sí también fue un homenaje a este gran escritor mexicano. Y él también, decíamos, estuvo en aquel programa de Héctor Aguilar Camín, y pues hoy marchas silenciosas, protestas, y ya pues decíamos como el fin de semana estuvo López Obrador en la Plaza de las Tres Culturas, y ahí entre otras cosas, además de anunciar o confirmar que siempre habrá Guardia Nacional, pero civil, y denunciar que el Estado Mayor Presidencial estuvo en aquella matanza y que por eso lo desaparece, pues dijo que no más tlatelolcos en México. Y así como se está persiguiendo que se abran los archivos como ofreció para llevar a juicio, ya fueron llevados personajes como Luis Echeverría Álvarez, que están exigiendo los izquierdistas que los metan a la cárcel. Pues no, él ya está procesado, solamente que por su edad la ley lo ampara y el juez que lleva el caso le concedió llevar el juicio en libertad. Pero decíamos, no hay, solamente buscan por el lado del gobierno, pero no buscan del lado quienes vendieron sus servicios al comunismo para desestabilizar al sistema gobernante mexicano. Una vez más, ahora pues ya va a gobernar la izquierda. López Obrador manifestó toda su disposición para que se aclare, se conozca la verdad histórica del 68, así como la de Ayotzinapa, y pues ojalá y así sea, porque de lo contrario dentro de un año vamos a tener más protestas, ya con el visto bueno de la izquierda gobernante, pero que no han conducido durante 50 años para que conozcamos todos los mexicanos qué fue lo que verdaderamente sucedió en esa noche trágica de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Y el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza, ¿se acuerda que ayer dijimos que publicó el compañero Federico Lagunes Peña que que va a solicitar licencia para integrarse a más tardar el 30 de noviembre o antes al gabinete de Cuitlao García Jiménez por invitación del gobernador
electo. Y hoy por la mañana, casualmente, así fue, nos los encontramos ahí aquí en el aeropuerto de Canticas, casi por la madrugada. Iban a volar igual que un familiar nuestro a las 5 de la mañana a la Ciudad de México. Carranza iba acompañado de la regidora Eusebia Cortés Pérez, doña Cheva, y pues ya la mayoría de los pasajeros ya habían pasado a la sala, ya habían cruzado la aduana hacia la sala de espera, y ellos dos estaban ahí, se quedaron rezagados y platicamos brevemente porque se les miraba nerviosos, estaban esperando a alguien, y en eso vimos ya cuando prácticamente los seguían apurando para que ingresaran a la sala de espera o se quedaban, llegó como bólido, se durmió el secretario del ayuntamiento, el señor Pintos Guillén, y salieron corriendo, pero me dio tiempo para conversar con él y con doña Cheva y preguntarle qué hay de que te vas y te vas y te vas y no te has ido, porque ya es la segunda vez que el compañero Federico Lagunes Peña comenta, publica que tienes invitación del gobernador electo Cuitlava García para ir a formar parte de su gabinete legal o ampliado. Y pues yo no sé nada, yo no tengo noticias de nada. Digo que ya es la segunda vez. Dice, no, yo no tengo noticias de nada, y yo no me voy, yo no le he dicho nada a nadie, y pues yo sigo trabajando. Mi compromiso con Coatzacoalcos es por 4 años, no por 1, o 11 meses en este caso sería, y no tengo yo noción de eso. Y pues ya no más falta que a Carranza le pase lo que a los maridos engañados, que son los últimos a enterarse, porque hay que aclarar que nunca dice Federico Lagunes Peña que a él le dijo esto Carranza, sino que aclara Lagunes Peña que fue una fuente confiable desde el interior de Morena, allá en las altas esferas que se mueven y actúan en el altiplano. Y entonces, pues mañana en nuestra columna, que ya está en cebejara.com, preguntamos al lector y les preguntamos a ustedes quién les gusta que sea esa confiable fuente que le comentó tal especie a Lagunes Peña. Bueno, pues todo apunta hacia la comadre de Carranza, Rocío Nale, la senadora cuasi titular de la Secretaría de Energía, que pues no hay otro por la cercanía que tiene con López Obrador, y como les decíamos ayer, a lo mejor al enterarse López Obrador de la situación del conflicto por el Parque Ecológico Central Miguel Hidalgo, pues algo habría pasado. Son conjeturas, por supuesto, pero la única que podría hacerlo sin el temor de que por andar les platicamos también ayer de la cascada de amparos que se vienen promovidos por el Poder Judicial de la Federación, desde la Suprema Corte de Justicia hasta el último juzgado federal, pasando por magistrados y demás, que están a iniciativa del ministro presidente Luis María Aguilar, están promoviendo amparos contra la ley para la regulación de las remuneraciones a los servidores públicos, y que no van a aceptar. Ya les decíamos dijimos alguna vez que había una luna de miel plena entre el electo presidente Andrés Manuel López Obrador
y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es decir, el Poder Judicial de la Federación, por aquel desayuno que allí en sus instalaciones de la Suprema Corte le ofrecieron a López Obrador, y también que iban a apretarse el cinturón en el presupuesto de egresos del 2019 con un recorte de casi 5,000 millones de pesos para no construir nuevas instalaciones, el mantenimiento bajarlo, no comprar unidades motorizadas y en fin una serie de ajustes, y con la intención de que no se tocara por parte de López Obrador sus multimillonarios sueldos que ganan los ministros, sobre todo, y en general, porque se paga muy bien a ese poder. ¿Con qué intención? Evitar que puedan ser tentados por la corrupción, aunque como se sabe, pues se han conocido casos concretos de quienes, no obstante ganando muy bien, se venden al mejor postor. Entonces aquí ya decíamos cómo hay pues no buena relación con el presidente electo, porque pues será si acaso el único poder, el judicial, el que no esté bajo el control de Andrés Manuel López Obrador, como ya todo consta que está el poder legislativo. A ver hasta dónde llega, hasta dónde les alcanza la cuerda a los señores del Poder Judicial de la Federación para continuar con estos amparos que según esto se tenían muy en secreto, se guardaban, pero pues siempre hay indiscreciones o hay judas, y trascendió esto según la información publicada por el Universal, que trascendió alguna indiscreción de alguien, filtró esta noticia a los medios y ya pues ya se ha comentado y se sigue comentando como a todos consta. Y tenemos también que don Nicolás Reyes Álvarez, don Nico Berrinches, el presidente municipal de Minatitlán por Morena, es la botana de las redes sociales, de otros medios impresos y electrónicos digitales de Minatitlán, porque recuerdan que había ofrecido en campaña, y lo reiteró ya estando en el poder, que iba a pavimentar con concreto hidráulico todos los caminos rurales de Minatitlán, o por lo menos, y para abrir hambre, para hacer boca, unos 300 kilómetros de caminos rurales con concreto hidráulico, y pues no ha empezado ni ha hecho nada, pero sí lo que ya está atacando es tapar baches con escombro, pedazos, fragmentos de concreto hidráulico, y ya entonces, sí decimos, lo están botaneando porque dijeron que ya inició y que los demás alcaldes de la región le deben pedir la receta, no solo para pavimentar con concreto hidráulico los caminos rurales, sino muchas avenidas y ruas que están llenas de baches, y también les recuerdan lo que está pasando en muchas calles de Minatitlán, como en Jalapa, en Coatzacoalcos y en todos lados. Dicen que no son baches, son cráteres lunares, y así se las gasta y así se traen en un toma y daca allá, porque don Nico Berrinches, don Nicolás Reyes Álvarez, que no es dejado, pues inmediatamente está contestando que su obra que ejecuta es histórica como nunca antes la había tenido Minatitlán, y le dicen sí, es histórica porque simplemente nadie la ve, no se ve. Entonces pues él, la imaginación, le dicen, es muy grande la que tiene don Nico Berrinches para ver lo que en realidad no existe. Así está el gran proyecto de los caminos rurales del presidente municipal constitucional de
el vecino municipio hermano de Minatitlán, que dicen que les está resultando con don Nico Berrinches peor el remedio que la enfermedad. Y pues fíjense ustedes que por hoy, no, fíjense ustedes que el exalcalde Joaquín Caballero Rosiñol salió a dar la cara porque, como la canción de Juan Charrasqueado, cuídate Juan que por ahí te andan buscando, son muchos hombres, no te vayan a matar, y aquí no, cuídate Joaquín que por ahí te anda buscando el Orfis, la Contraloría, la Legislatura, la Fiscalía Estatal, la PGR, por los pendientes que encontraron en la cuenta pública 2017, una cifra cercana a los 150 millones de pesos, 143 millones para ser exactos, que no fueron solventados, que no fueron comprobados, y pues alega Caballero Rosiñol, que para eso se pinta solo, que él tiene toda la documentación para demostrar que fueron bien empleados esos recursos. Lo extraño es que después de casi un año y de tanto que se ha hablado y de tanto que estuvieron incluso viviendo en Jalapa, Caballero, su tesorero Alfonso Morales Bustamante, su exdirector del jurídico Carlos de la Rosa López, y todos los que tuvieron que ver en el teje y maneje de los recursos públicos de Coatzacoalcos, es decir, lo propio y las participaciones estatales y federales, estuvieron allá para solventar. Y si tiene toda la documentación, ¿por qué no la presentó entonces? Ya se recuerda cómo además el presidente actual, Víctor Manuel Carranza Rosado, ha denunciado que le heredó una deuda de más de 700 millones de pesos, deuda pública, por la cual esta administración está pagando casi 7 millones de pesos mensuales por concepto de intereses. Eso dice Joaquín Caballero. ¿Usted le cree? Pues yo tampoco. Y el Sindicato Único de Empleados Municipales de Coatzacoalcos ya le tiene otro conflicto con el presidente municipal, Víctor Manuel Carranza. Dice el dirigente del Sindicato Único de Empleados Municipales, el SUEN, Gersán Hidalgo Cruz, que ya impuso récord Carranza respecto a las anteriores administraciones en la obesidad que logró en la nómina de empleados de confianza. Mientras tanto, le sigue apretando el cinturón a los sindicalizados, al propio sindicato que no le ha entregado las cuotas que por nómina se descuentan a sus socios, tampoco han liquidado seguros de vida ya vencidos, y asimismo fingieron entregarles, como lo marca el contrato colectivo de trabajo, uniformes únicamente, y para la foto le entregan una mínima parte del total que por ley deben entregar, y así están. Entonces les decíamos ayer que han presentado el emplazamiento a huelga para el próximo 17 de este mes, miércoles 17 de octubre, y que pues ellos, dice Gersaín, van a seguir luchando conforme con la ley en la mano contra los atropellos e injusticias del gobierno de la raíz, de la esperanza, y colaborativo, como dice el eslogan de esta administración de Víctor Manuel Carranza Rosado. Quien contesta le responde a Gersaín y al SUEN que la reingeniería que está aplicando es necesaria por la crisis en que está metida
la administración pública, y no por él, sino por las deudas, como lo que se dice que se heredaron, y otros pasivos como estos 143 millones de pesos, nada más de la cuenta pública del 2017 que dejó Joaquín Caballero Rosiñol, y que pues el SUEN, dice Carranza, está en todo su derecho de emplazar a huelga e incluso estallarla, y que él respeta lo que con apego a la ley pueda acordar y aplicar el Sindicato Único de Empleados Municipales de Coatzacoalcos, que dirige Gersaín Hidalgo Cruz. Así están las cosas aquí por el Palacio Municipal, donde desde que inició la administración actual 2018-2021 no ha habido tregua. Hay esa confrontación, patrón, sindicato, y todo, por supuesto, que se refleja en deficiencias en los servicios, en los diferentes rubros, incluso en la atención al público se ofrece a la ciudadanía, a la población de Coatzacoalcos, en las oficinas y los servicios del honorable Ayuntamiento de Coatzacoalcos. Por hoy es todo. Les decíamos que ya está la columna, nuestra columna en cebejara.com, donde hablamos de estas declaraciones que nos hizo el alcalde Carranza hoy de madrugada en el aeropuerto de Canticas, y también los de 2 de octubre y los falsos redentores, y lo de la Guardia Civil Nacional de López Obrador, y lo de Esteban Moctezuma Barragán. También les comentamos que ofreció en Tlaxcala que van a reinstalar a todos los maestros que se pararon de aula o los dieron de baja por no cumplir con la obligación de la evaluación magisterial. Y comentamos allí en la columna, que ya está en cebejara.com, que en qué forma con esto se estimula a aquellos maestros, que la mayoría, por cierto, que sí cumplieron con la evaluación, la aprobaron, algunos excelentemente, y recibieron estímulos económicos que ya están cobrando por su profesionalismo, por su responsabilidad y por su compromiso con la educación de calidad. ¿Qué van a decir ahora? Bueno, pues ya la educación ya no es una obligación prepararse, porque de todos modos, con ser de un partido político, ya la libraste. Volveríamos a lo mismo, y ojalá, pues no es posible, porque el Congreso, aquí hemos hablado siempre de la nociva por parásita partidocracia, que decíamos vota leyes, aprueba leyes, presenta leyes, iniciativas con proyecto de ley a su imagen y semejanza, y la historia desgraciadamente se va a repetir, a menos que López Obrador, en aras del cumplimiento de las promesas que hizo en campaña, le pida a sus diputados y senadores, que son mayoría en las cámaras baja y alta, que pues cumplan pensando en el beneficio de México y no de un partido ni de un proyecto de gobierno. Esteban Moctezuma Barragán solamente cumple instrucciones de Andrés Manuel López Obrador. En otras condiciones, como en el caso que decíamos de Rocío Nale, que es la que estaría filtrando el rumor de que se va a Carranza, bueno, pues no hacen las cosas porque quieren y ni por sus pistolas, sino porque seguramente lo consultan con López Obrador, pues en Morena, como ahora en el gobierno y como ahora en el Congreso de la Unión, no se moverá, ni el viento mismo correrá hacia donde quiera, sino se lo ordena a Andrés Manuel López Obrador, desgraciadamente, que
ese es otro problema que debe resolver. Ser más discreto, porque sigue hablando como candidato, sigue hablando como presidente de Morena y sigue hablando como quien controla al Congreso de la Unión. Hasta aquí llegamos con la emisión número 468 de Política a la Mexicana de este 2 de octubre de 1968, 50 años después, que no se olvida. Nos vemos mañana, 3 de octubre, Dios mediante, miércoles, pero si hay algo antes, por supuesto que volveremos para compartirlo con ustedes. Gracias por su compañía, gracias por seguirnos, gracias por compartirnos. Hoy se dejara su servidor, Carlos Velasco Jara.